El té se había enfriado en mi taza, pero seguía llevándomelo a los labios. Me daba algo que hacer mientras Diego desplegaba una carpeta manila sobre la mesita de café, como si presentara un regalo en lugar de documentos legales. Sonrió una sonrisa tensa pulida. Sofía estaba sentada en el borde del sillón floreado frente a mí, con las piernas cruzadas y la voz ligera. Mamá dijo, es solo un trámite, para simplificar las cosas por si alguna vez pasa algo. Algo. Miré la carpeta. Las pestañas estaban etiquetadas con cuidado meticuloso, propiedad médico-financiero. Incluso las habían codificado por colores como si quisieran hacer el proceso más amigable. Menos como una transacción, más como un favor. Diego se inclinó y dio un golpecito en la esquina de una pestaña. Es algo estándar. Hasta hablamos con un abogado bueno, con Brandon, el amigo de Sofía. Él redactó todo bien clarito. Sofía intervino. Es solo para que no haya líos más adelante. Sabemos que odias los desmadres. Sonreí suavemente, hasta sentí. Pero algo en el tono de Diego hizo que mi espalda vibrara demasiado terso, como un vendedor que sabe la respuesta antes de que hagas la pregunta. Sus ojos se desviaron a la cocina, al reloj a mis manos. Esa vieja urgencia conocida. Les ofrecí galletas de limón y más té. Charlamos amablemente sobre la nueva tienda de abarrotes que abriría en el centro. Se fueron 30 minutos después, Sofía abrazándome un poco más fuerte de lo normal, Diego, diciendo que me escribiría al día siguiente. Cuando la puerta se cerró, me quedé en el silencio, viendo cómo el viento agitaba los árboles tras el cristal. Mi gata Luna saltó al reposabrazos y se acurrucó en una bola. No abrí la carpeta de inmediato. Esperé hasta que la casa volvió a sentirse quieta, hasta que el sol se puso bajo, hasta que incluso el polvo flotando en los rayos de luz pareció detenerse. Entonces encendí la lámpara junto a mi sillón de lectura, me puse los bifocales que no usaba desde el invierno y comencé a leer línea por línea, cláusula por cláusula, y ahí estaba. Cláusula 4C, oculta pero en negritas. Al firmar el título de la propiedad, se transfiere en su totalidad a Diego Morales y Sofía Morales. La ocupación del otorgante, Carmen Morales, se considerará temporal y revocable. Doblé la página con cuidado. Luego saqué un bolígrafo y comencé a escribir. Mi esposo solía decir, la gente piensa que las firmas son el final de la historia, pero a veces son el comienzo de una mejor si la escribes tú misma. Ramón tenía una forma de decir cosas que se pegaban como miel en los dedos. Era un hombre callado, pero los contratos eran su campo de batalla. Después de 25 años en bienes raíces, podía oler la deshonestidad enterrada bajo la letra pequeña. Yo lo molestaba por ser tan paranoico. Ahora desearía haberle prestado más atención. Saqué una hoja nueva del cajón de mi papelería vieja, de las que tienen bordes marmoleados en azul. La puse junto a la página con la cláusula 4C. Luego la reescribí. Mismo número, mismo título, pero esta vez mi voz guiaba el párrafo. Cláusula 4C. Ninguna transacción, transferencia, arrendamiento o modificación de la propiedad podrá proceder sin el consentimiento expreso por escrito de la titular original, Carmen Morales, renovado anualmente. Cualquier incumplimiento de dicho consentimiento anulará la transacción. Mantuve mi letra firme, clara pero legible. La releí 5 veces, luego la inserté sin problema entre las páginas impresas. Con mi pluma fuente favorita, la que Ramón me regaló en mi cumpleaños número 60, firmé cada página una por una, lenta y deliberada. No me apresuré, no dudé. Después puse la carpeta de vuelta en el mismo lugar donde la dejaron, en la mesa bien apilada. Luego me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el porche con Luna en mi regazo. El aire nocturno era fresco, pero no me helaba. Vi cómo la luz del porche
Atraía polillas y sentí que algo se asentaba en mí, no victoria, no desafío, sino un equilibrio silencioso. Vendrían por la carpeta mañana. Sonreirían, me agradecerían y se irían, pero no sabrían qué escribí. Y esa era la parte que planeaba mantener exactamente como estaba. A la mañana siguiente, Diego llegó con su paso confiado. De siempre me dio un beso en la mejilla y tomó la carpeta de la mesa como si fuera una orden de comida para llevar. Gracias, mamá, dijo. Hiciste esto súper fácil. Brandon lo archivará el lunes. Sonreí y le di un pan de calabacita envuelto. Para los niños, dije. Lo tomó con un asentimiento sorprendido y se fue antes de que mi té se enfriara. Para cuando Sofía llamó, esa noche su voz era melosa de emoción. Hemos estado platicando, dijo, y tiene sentido. No deberías estar aquí sola. Diego tiene ese cuarto extra con el tragaluz y mi cuarto de huéspedes está casi listo. Puedes alternar 3 meses con él, 3 conmigo. Así nadie se agobia. Lo dijo como si hubiera resuelto un acertijo, como si fuera un regalo. Me incliné hacia el teléfono y le dije que era considerada, que los apreciaba a ambos, que lo pensaría. Colgué antes de que mi garganta me traicionara. Esa noche saqué mi diario, el de piel que Ramón me dio el año que murió, y escribí hasta que la mano se me acalambró. Creen que he renunciado a mi hogar. Creen que dejaré que me muevan como mueble entre sus vidas. Sonríen tanto cuando me dicen cuánto les importó. Y tal vez sí, pero es un cariño que mide conveniencia, no corazón. Hice una pausa y miré la sala. La cobija gastada doblada en el sofá. La lámpara de cerámica que Ramón rompió y pegó 2 veces. El librero lleno de recetarios que nunca usé, pero nunca pude tirar. Presioné el bolígrafo con fuerza contra la página. Esto no es solo una casa. Es el último lugar donde puedo ser completamente mía. Cerré el diario con suavidad y lo puse bajo mi almohada. Solo era cuestión de tiempo antes de que intentaran mover los muebles. Pero los cimientos, esos seguían siendo míos. Diego apareció un sábado por la mañana demasiado temprano para una visita, pero lo bastante tarde para fingir que era casual. Trajo pasteles de esa cafetería cara del centro, la de croissants hojaldrados y café amargo, y puso un tubo de planos enrollados en la mesa de la cocina. Tengo una gran idea, dijo entre mordidas. Renta a corto plazo, nada exagerado, solo mientras estás con Sofía o conmigo. Podría generar unos pesitos para el mantenimiento, impuestos, cosas así. Removí crema en mi café lenta y callada. No sabía que la casa necesitaba ayuda para mantenerse. Me dio esa sonrisa ensayada, la que siempre me recordaba sus días en el equipo de debates de la prepa. No tienes que preocuparte por eso, mamá. Ya la firmaste. ¿Recuerdas? Tomé un sorbo y dejé que el silencio pesara. Luego asentí hacia la carpeta que tenía abierta junto al plano. Revisa la cláusula 4C. Parpadeó. ¿Qué cláusula 4C? Repetí dando un golpecito en la mesa. ¿La que dijiste que era solo una formalidad? Vi sus dedos torpes pasar las páginas en su celular, desplazándose entre firmas y sellos. Se detuvo. ¿Regresó? Su ceño se frunció. Las comisuras de su boca cayeron. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz más delgada ahora. Eso dije dejando mi taza, es mi voz que sigue siendo mía. No habló de inmediato. Solo miró la cláusula, como si estuviera escrita en un idioma que nunca había visto. Esperé dejando que el peso se hundiera en el espacio entre nosotros. El mismo muchacho que me pedía que revisara sus ensayos asumió que no leería lo que firmaba, que no notaría lo que escondieron a plena vista. Finalmente se recostó en la silla, aturdido en la quietud. Me levanté y tomé el croissant intacto. Lo guardaré para después, dije envolviéndolo con cuidado en aluminio. Diego se fue sin tocar los planos. Esa tarde los puse en el contenedor de reciclaje, enrollados como sueños que ya no aplicaban.
Llegaron a media mañana un martes, sin llamada, sin tocar. Solo el crujir de llantas en la grava y el timbre estridente que no paró hasta que abrí. Diego estaba con los brazos cruzados, la cara dura. A su lado, Sofía aferraba su bolso como si fuera a volar. Entre ellos un hombre que parecía planchado, pelo, traje, sonrisa. Mamá empezó. Sofía, él es Brandon Quintero. Es abogado de bienes raíces. Me hice a un lado. No esperaron invitación. Brandon habló primero con voz suave y segura. Señora Morales, revisamos el documento y parece haber una discrepancia. La cláusula en cuestión, 4C, no estaba en el borrador original. Legalmente, eso es un problema. Las adiciones hechas después de la firma generalmente no son ejecutables. Dejé que el silencio se alargara antes de caminar al escritorio. Del cajón saqué una carpeta azul delgada. Adentro, la copia firmada con mi cláusula escrita a mano, una declaración notariada de mi amiga Delia, que vio cuando la firmé, y un correo con marca de tiempo de cuando escaneé y me envié una copia esa misma noche. Puse cada página en la mesa con el mismo cuidado que antes reservaba para permisos escolares y proyectos de ciencias. La cláusula no se añadió después. La escribí antes de firmar. Firmé cuando todo estaba exactamente como quería. Me apresuraron. Yo me tomé mi tiempo. Brandon abrió la boca para responder, pero levanté una mano no grosera, pero firme. Sugiero que revisen la ley uniforme de registro electrónico de propiedades de Jalisco. Se reconocen modificaciones manuscritas si están firmadas y atestiguadas. La mandíbula de Diego se tensó. Sofía no dijo nada. Querían que confiara en ustedes, dije quedo, pero nunca pensaron que confiaría en mí misma. Nadie se movió. Luego me giré a la puerta y la abrí. Creo que terminamos por hoy. Brandon recogió los papeles sin mirarme. Sofía dudó un instante antes de seguir. Diego se detuvo último. Cuando la puerta se cerró, puse el seguro no por miedo, sino por certeza. Preparé té, me senté junto a la ventana y esperé un golpe que sabía que no vendría de ellos. Era pasada las 9 cuando escuché el golpe suave vacilante, como si no quisiera molestar al aire. Al abrir la puerta, Lucía estaba ahí con su sudadera bien cerrada, los ojos bordeados de algo entre culpa y asombro. Abuela susurró, mamá está furiosa, pero yo creo que lo que hiciste fue genial. Me hice a un lado sin palabras y ella entró como si no estuviera segura de tener permiso. Puse la tetera sin preguntar. Se sentó en el borde del sofá, los dedos retorciéndose en su regazo hasta que el silbido sonó y le di una taza. Solo quería verte, dijo. Quería decir, lo siento, por cómo te trataron, por no haber dicho nada antes. Me senté junto a ella y por un momento solo tomamos y escuchamos el silencio. Luego levantó la mirada. He estado observando, ¿sabes? Durante años, en cumpleaños, fiestas, siempre cedías, sonreías a pesar de todo. Hacías todo lo que pedían y más, y ellos actuaban como si te lo debieran. No hablé, mi garganta dolía, pero no de tristeza, algo más filoso y sagrado. Antes estabas más alta, añadió suavemente. Lo recuerdo. Cuando era pequeña, me dejabas revolver tu sopa y decías que estaba revolviendo el mundo. Pensaba que podías hacer cualquier cosa. Luego, un día, empezaste a hacerte más pequeña solo para mantener la paz. La miré con los ojos ardiendo ahora. ¿Me puedes enseñar? Dijo cómo no hacerme pequeña también. Ahí vinieron las lágrimas. No porque estuviera rota, sino porque ya no lo estaba. Tomamos nuestras tazas y salimos al jardín, el que Ramón y yo plantamos hace años. El romero había invadido el borde del arriate y el jazmín empezaba a trepar de nuevo. Lucía se agachó, arrancó unas malas hierbas y me miró. Arreglemos juntos. Asentí, me arrodillé a su lado y metí las manos en la tierra. Se sentía bien cuidar algo que podría florecer otra vez.
El volante estaba clavado en el tablero junto a la caja en el mercado, papel blanco, texto negro simple. Círculo del jueves, mujeres mayores de 60 bienvenidas. Vengan a compartir o solo a escuchar. Café y bondad incluidos. Lo arranqué y lo doblé en mi bolso. La semana siguiente entré al centro recreativo comunitario y encontré a 12 mujeres sentadas en un círculo suelto de sillas metálicas. Algunas llevaban medias de soporte, otras bufandas coloridas o botas ortopédicas. Una tenía un tubo de oxígeno junto a la nariz. Otra trajo su tejido y nunca levantó la vista. Nadie me preguntó por qué vine. Solo sonrieron y alguien puso una taza de café tibio en mi mano. Hablamos por turnos, sin reglas, solo historias. Una mujer llamada Belia contó cómo su hijo vendió su coche sin avisarle. Otra, Lorena, pasó 6 meses viviendo en el sótano de su hija hasta que le dijeron que era demasiado. Cada voz tejía un hilo callado en la sala. Y cuando el silencio regresaba, no estaba vacío, era ganado. Cuando llegó mi turno, no carraspé ni me disculpé por ser nueva. Me hicieron firmar algo, dije, pero añadí mi propio final. La sala se quedó quieta un instante. Luego alguien, creo que Silvia, empezó a aplaudir, suave, lento como gotas de lluvia. Otras se unieron, no fuerte, no ostentoso, pero real. Después nadie pidió detalles, solo asintieron como si entendieran, porque lo hacían. Al levantarme para irme, la mujer con el tubo de oxígeno deslizó una servilleta doblada en mi mano. Adentro, una cita garabateada, intentaron enterrarnos. No sabían que éramos semillas. La guardé en mi diario al llegar a casa, justo al lado de la página donde escribí las palabras de Lucía. Esa noche me senté en el porche y vi el crepúsculo asentarse en los rincones del patio. Aún no sabía qué vendría después, pero sabía que no era la única escribiendo su propio final. El sobre llegó del registro municipal delgado color crema oficial. Lo abrí en la mesa de la cocina con mi segunda taza de té y mano firme. La carta adentro era breve. Se había presentado un acuerdo de renta para aprobación. La dirección de la propiedad era la mía. Mi nombre no estaba en la página de firmas, sin llamada, sin aviso. Solo un intento callado de desaparecerme de mi propia escritura. No grité, no lloré. Me levanté, fui al closet del pasillo y saqué la carpeta que guardé desde el día que firmé la cláusula modificada. Adentro estaban todas las copias, cada marca de tiempo, cada nota de testigo. Metí la carpeta en mi bolsa, me puse un suéter y manejé al departamento de registros en el centro. La empleada era joven, tal vez de la edad de Lucía, con un corte bob práctico y uñas azul brillante. Escaneó los documentos frunciendo el ceño con cada página. La cláusula 4C es legalmente vinculante, dijo finalmente tamborileando su bolígrafo. Este intento de registrar un arrendamiento sin su consentimiento viola los términos. Es inválido. Gracias, dije. Me preguntó si quería presentar una queja formal o iniciar acción legal. Negué con la cabeza. No le dije. Solo necesitaba saber que no era invisible. Esa noche me senté en el borde de mi cama y llamé a Sofía. Contestó al segundo timbre. No es lo que piensas, empezó. La detuve con un suspiro. Lo sé. Vi los papeles. No llamo para acusarte. El silencio pesó en ambos lados. Llamo para decir, esto no los estoy castigando. Me estoy protegiendo. Su voz se quebró apenas. Mamá, lo digo en serio, dije con suavidad. No estoy enojada, estoy consciente, y eso es lo que importa ahora. No respondió de inmediato, y no llené el silencio por ella. Después de colgar, encendí la vela de lavanda que Lucía me dio la Navidad pasada, y me senté junto a la ventana. La enredadera de jazmín que podamos juntas empezaba a enroscarse en la baranda del porche otra vez.
Florecía lento pero tercamente por su cuenta. La lluvia había sido constante toda la mañana, golpeando el tejado como una nana olvidada. Estaba cortando hojas secas de la planta araña junto a la ventana cuando vi el coche llegar lento, dudoso. Sofía salió sin paraguas, sin maleta, solo un papel doblado en una mano y la otra metida hondo en el bolsillo de su abrigo. Abrí la puerta antes de que tocara. Me miró como si no estuviera segura de que lo haría. Me hice a un lado. Entró sin decir palabra. Su ropa estaba húmeda, el pelo recogido suelto, como si no esperara ser vista. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó el papel y lo puso entre nosotras como una ofrenda de paz. Era el contrato. Mi letra aún nítida. Cláusula 4C, subrayada 3 veces en tinta azul. Lo leí, dijo. Su voz era baja, no rota, solo callada. Ahora lo entiendo. No dijo perdón, no pidió una segunda oportunidad, ni fingió que nada había pasado. Solo preguntó, ¿todavía hay un camino hacia adelante? Llené la tetera, la puse al fuego y saqué 2 tazas del estante. No hablamos hasta que el agua hirvió. Nos sentamos cada una con una taza caliente entre las manos. El silencio entre nosotras no era pesado como antes. No era castigo ni orgullo. Solo era. Un silencio para reconocer lo que se había roto. Un silencio que no pedía reparación, solo respeto. Tomamos despacio. No cruzó la mesa para tocarme. No ofrecí un abrazo. Pero sus ojos se quedaron en los míos, y cuando miró a otro lado, no fue por vergüenza, fue porque necesitaba respirar. La puerta nunca había estado cerrada con llave, pero ahora estaba abierta por ambos lados. Más tarde preguntó si podía quedarse a cenar. Asentí y fui a poner la mesa. Me siguió esta vez no por obligación, sino por elección. Mientras le pasaba un montón de servilletas, la risa de Lucía flotó por el pasillo. Encontré el diario en el fondo de mi closet escondido tras una lata de botones viejos y un fajo de fotos desvaídas atadas con cordel. Tenía una cubierta azul marino, dura, lisa y sin marcas, con el peso justo para sentirse como algo digno de guardar. Lo llevé a la cocina y lo puse frente a Lucía mientras terminaba su té. Lo miró luego a mí. Esto, dije, es donde escribes lo que nadie te deja decir. No lo abrió de inmediato. Solo puso su mano encima, como si fuera algo vivo. Luego asintió solemne y segura. Nos sentamos juntas en la mesa, con 2 cuadernos abiertos, plumas en mano. Empecé a escribir primero solo 1 o 2 líneas, un recuerdo de la planta de romero, que Ramón y yo sembramos en el 82, y cómo sigue negándose a morir sin importar cuántos inviernos pasen. Lucía comenzó despacio, pausando a menudo, pero eventualmente su pluma encontró ritmo. No pregunté qué escribía. No necesitaba saberlo. El acto mismo era la respuesta. En el silencio pensé en aquellos primeros días. Los documentos, la actuación de cariño, el silencio que solía cubrirme como una cobija que no pedí. Había pasado demasiados años convenciéndome de que sobrevivir requería quietud, pero no había estado quieta. No realmente. Había observado, recordado, ajustado. Había escrito mi propia cláusula, y eso lo cambió todo. Me hicieron firmar, susurré en voz alta, pero yo escribí el final. Fuera de la ventana de la cocina, el jazmín que Lucía plantó en primavera se estiraba más alto ahora, enroscándose hacia el enrejado. Una flor se había abierto pequeña y blanca, sin inmutarse por la brisa. La vi balancearse mientras Lucía escribía su siguiente línea. No levantó la vista y no la interrumpí. No necesitaba ganar. No necesitaba ser entendida. Ya había recuperado todo lo que importaba. La casa seguía en pie no por la tinta que me apresuraron a usar, sino por la voz que nunca dejé que enterrara. Algunas madres dejan herencias. Yo dejé un plano para nunca ser borrada.